Gálatas capítulo 3, versículos 6 hasta el 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amén. Queridos hermanos, nosotros hemos estado viendo esta carta a los Gálatas, y estos fueron estos versículos, del versículo 6 al 9, fue el antepenúltimo mensaje, y del versículo 10 al 14 fue el último mensaje. Y queremos hacer un resumen, cuestión de que retomemos la idea y entonces a partir de allí continuemos. Pablo nos está recordando aquí que las Escrituras, la Biblia, han dado un testimonio claro. Todo el gentil que cree a Dios es hijo de Abraham y bendecido junto con Abraham. Eso significa que no hay diferencia entre yo y Abraham. Somos bendecidos juntos a través de la fe. Y ese es un testimonio importante para nosotros, porque Pablo está tratando de señalar un error que se había metido en la iglesia. El error de creer que podemos ser salvos por nuestros sacrificios, por nuestro esfuerzo personal. Eso es un error que en el día de hoy, ahorita mismo, hay muchas iglesias vendiendo esta falsa enseñanza. Entonces Pablo está limpiando la iglesia de esta falsa enseñanza. Y él dice, versículo 6, lea conmigo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Observen el testimonio de vuestro padre Abraham. El padre Abraham creyó, y cuando creyó, Dios le hizo un hombre justo. Dios le contó, le puso en su cuenta la justicia suya a favor de Abraham. Entonces, Pablo concluye el versículo 7. Por consiguiente, por lo tanto, sabed que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Abraham, el padre de la fe, fue salvo por fe. Y todo el que cree es igual que Abraham, también salvo por la fe. Entonces, hermanos, esta enseñanza es básica, porque el apóstol Pablo está diciendo: observen el ejemplo de Abraham. Fue así que empezó todo. Todo empezó por fe. No fue por la ley que empezó el caminar de Abraham con Dios. Abraham creyó
y fue un hombre salvo. Pero también nosotros vimos, amados hermanos, que el testimonio, lo que dice las Escrituras, es que somos bendecidos con Abraham. Las Escrituras previnieron, como dice el versículo 8, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el versículo 8. Es decir, que aquí la Escritura, la palabra de Dios, cuando Abraham creyó, también le informó a Abraham, mira Abraham, así serán benditas las naciones en ti. Así como tú has creído, ellos también creerán. Muchos se preguntaban en el pasado, ¿y cómo los gentiles serán salvos? Ellos no tienen la ley de Dios. Los gentiles serán salvos también por la fe. Como el creyente Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Allí está la promesa dada por Dios. Estas palabras recuerdan la bendición incuestionable. El método, el modelo de Dios es la regla para todos. La forma en cómo Dios salvó a Abraham es la forma de salvar a todo el mundo, por la fe. Por la fe. Eso significa que no es por tu sacrificio personal, es por tu creer en la promesa del Señor. Es por tu confiar tu vida a Cristo. Entonces, estas verdades que estuvimos viendo nos ayudan a entender la manera en la que las Escrituras hablan de la salvación. La salvación es por fe, es a través de la fe. Así como lo enseñan las Escrituras, así como lo fue Abraham salvo, así todos somos salvados. Versículo 9. Y no solamente salvados, bendecidos también. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Oiga bien, se añade, somos salvos por fe, pero también por fe somos bendecidos. Bendecidos, cada uno de nosotros. Y con esta palabra nos recuerda Pablo que los que como Abraham hemos creído, también recibimos las bendiciones del pacto. Todas las bendiciones del pacto. Somos hijos del Padre, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, la muerte de Cristo nos ha limpiado del pecado, pertenecemos al reino de los cielos, ahora somos hijos de Dios. Todo eso lo recibió Abraham y todo eso también lo recibimos todos los que creemos en el Señor. Todos y cada uno de nosotros. Eso fue lo primero que vimos, amados hermanos. Pero en el versículo 10 en adelante, también nosotros añadimos a eso. Y Pablo sigue aclarando, hermanos, qué peligro corre todo aquel que deja la fe para querer ser salvo por las obras, por cumplir la ley. Los fariseos comúnmente trataban de añadir a la fe las obras. Eso es lo que es ser un fariseo. Una persona o un legalista, una persona que le añade a la fe, que le añade a la obra de Jesús, sus propios sacrificios, su propio esfuerzo, su trabajo, lo bueno que es. Eso es un legalismo. No se le puede añadir nada a la fe, nada, porque se daña. Pablo a partir del versículo 10 al 14 nos habla entonces del peligro
de la maldición de los que viven para obedecer la ley. La maldición. Todos los que desean ser salvos por guardar la ley están bajo maldición y no son justificados. Dios solo bendijo, solo justificó, solo redimió y nos dio su Santo Espíritu solo por fe. Y esto hay que recordarlo, porque ahora vamos a ver cómo se unen estos pasajes. Todo el que busca la salvación por cumplir la ley, añadiendo legalismo, es decir, a la fe añaden obras, a la obra de Cristo, a la muerte de Cristo, añaden su propio sacrificio. Eso es lo que es legalismo, no es otra cosa. Todo aquel que añade algo a la fe y a la obra de Cristo es un legalista, en primer lugar, pero en segundo lugar, está en gran peligro. Está en peligro, porque está bajo maldición, versículo 6. Perdón, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está escrito, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está escrito, Pablo? Todo el que no guarda la ley para cumplirla está maldito. ¿Tú quieres ser salvo por la ley? Tienes que cumplirlo todo. Todo lo que dice la ley. Y ese todo incluye dos cosas. En primer lugar, la obediencia tiene que ser perfecta. Nunca puedes haber fallado. Nunca. En ningún momento. En ninguno de los puntos. Es decir que en todas las cosas, en cada enseñanza, tú debes ser perfecto. Pero en segundo lugar, la obediencia debe ser continua. Es decir, exige que nunca se falle, que permanezca siempre siendo obediente. Tú no puedes fallar en ninguno de los puntos. Vamos a suponer un ejemplo. Tú conoces los 10 mandamientos. Si tú desobedeces uno, ya todos fallaron. Porque no puedes fallar en ninguno. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nunca puedes haber fallado en nada. Desde el vientre de tu madre, tú tienes que ser perfecto, sin pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo aquel que dice, yo voy a ser salvo por las obras de la ley, por cumplir, por obedecer, tú estás bajo maldición, tú eres maldito. Porque nadie puede cumplir todas estas cosas siempre y en todo momento. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero en el versículo 11 también dice, nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Nadie puede ser justificado. Estás perdiendo tu tiempo. Mira que yo tengo que ser bueno para poder ser salvo. Y yo tengo que ser bueno en todo. Ok, aunque tú trates de ser bueno, la salvación es por fe. Es como la persona que quiere ir al play o al estadio, va al estadio a ver el juego. Y él quiere entrar por una puerta que dice salida. Y la puerta está cerrada. Salida. Yo quiero entrar por esta puerta, ábranme que quiero ver el juego. No, está cerrada. No puedes entrar. Y la persona se queda afuera. ¿Y por qué nunca entraste a ver el juego? Nunca me dejaron entrar. ¿Y por dónde tú querías entrar? Ven a ver, era por aquí. Pero mi hermano, esa es la salida, por ahí no se puede entrar. Pero tú sí eres tonto.
La entrada, ven a ver por dónde está la entrada. Mira, 1, 2, 3, 4, 4 entradas. La entrada norte, la entrada sur, la entrada este. Habían 4 entradas y tú querías entrar por la salida. Es como algo torpe. Eso es lo que Pablo dice. Tú quieres ser salvo por la ley. No se puede, es por fe. No que por sacrificio, que no se puede, es por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Vas a hacer muchas cosas, vas a querer hacer muchas cosas para el bien, de mucha gente. ¿Y sabe qué? No vale de nada, no sirve de nada, porque no se puede ganar la salvación, no se puede comprar, es por fe. Quiero que pongan eso en su mente y su corazón, para que no se dejen engañar. Mi amigo, venga, y si usted hace esto, usted se va a salvar, usted y su casa. Ah, tú ves, es un mentiroso ese. Porque él me está diciendo que yo tengo que hacer algo, y es por fe, no hay que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Miren el engaño. Miren el engaño. Aquí Pablo nos está diciendo, nadie, versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Nadie. En el mundo entero, nadie puede salvarse. ¿Recuerdan ustedes a ese joven rico que le dijo a Jesús que él había cumplido todos los mandamientos desde la juventud? Y aún así, no fue salvo. Jesús le dijo, pues te falta algo. Vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. No era que Jesús quería dejar a ese joven rico como un pobre. Era simplemente que él quería demostrarle que eso que él había dicho era mentira. Él no había guardado nada. Porque él amaba tanto la riqueza que no podía separarse de ella. Amaba la riqueza. Entonces aquí notamos, y la respuesta de los discípulos, entonces, Señor, ¿en qué podrá ser salvo? No, para el hombre es imposible. ¿Qué? Que para los hombres es imposible ser salvo. Nadie puede ser salvo. Ahora, para Dios, todo es posible. Para Dios sí. Dios sí puede salvar a un pecador. Dios sí le puede dar fe a un pecador para que crea. Dios sí puede, como sucedió, morir en la cruz y limpiarte de toda maldad si tú crees en Jesucristo. Dios sí puede, tú no puedes, tú solo. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Y es lo que estamos tratando de entender. Por eso, en el versículo 12 dice, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Pablo está diciendo aquí, concluye, la ley no es de fe. Cuando hablamos de la salvación, y quiero que me entienda esto, cuando hablamos de la salvación, la ley no sirve, no funciona, porque la ley no salva. La ley no es el medio dado por Dios para ser salvos. La ley es el instrumento en la mano de Dios para señalar el pecado en tu vida y para señalar al Salvador. La ley me lleva a Cristo como un ayo, como un esclavo que me está sirviendo. Ven, ven, jovencita, a llevarte a Cristo. Tú eres una pecadora, ven a Cristo. La ley me lleva a Cristo. En Cristo, por la fe, yo soy salvo. La ley nos salva. Por eso Pablo nos está recordando eso. La exigencia de la ley lleva a Cristo, porque la ley revela el pecado y ha dejado una exigencia que para todo descendiente de Adán, para todo pecador, es imposible de cumplir. Yo recuerdo en el Progreso de Peregrino una imagen así. A Peregrino lo engañaron, a Cristiano lo engañaron, y un hombre
que era sabio según el mundo, ese era su nombre, le dice, mira, tú quieres ser salvo. Ah, mira, tú te quieres librar de esa carga del pecado, de esa carga tan pesada y molestosa. Ah, pues mira, yo te voy a llevar, te voy a mandar un hombre. Ahora, él vive después de esa montaña, la montaña de la ley de Dios. Y Cristiano tenía que subirse, escalar la montaña y llegar hasta el final. Pero ¿usted cree que él pudo? No. Habían truenos, habían rayos, habían piedras que descendían de la montaña para impedir que cualquier hombre pudiera escalarla. Era imposible escalar la montaña de la ley. Era imposible. Y cuando un hombre llamado evangelista encuentra al cristiano, lo reprende. ¿Qué tú haces aquí, muchacho? ¿Quién te desvió? ¿Quién te sacó del camino? ¿Tú ibas bien por la fe? ¿Quién te apartó del camino? Lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas. ¿Quién te alejó de la fe? ¿Lo amonestó? Este joven peregrino se entristece, pero también se arrepiente y vuelve otra vez al camino. No te salgas del camino de la fe. Es peligroso salirse del camino de la fe. Tú no sabes si podrás volver. Lo amonestó, le llamó la atención. Amado hermano, la exigencia de la ley es como una montaña donde hay truenos, rayos, piedras caen para hacer imposible que la escalen. Es imposible para el hombre. Por eso encontramos en el versículo 13, Cristo, dice él, la ley hace imposible la salvación a través de ella. Pero el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo es la respuesta, habiéndose hecho maldición por nosotros. Es decir, que aquí el apóstol Pablo no nos deja con la montaña y la maldición. Él nos dice, esa montaña no salva. Ahora, mira el Calvario, mira la cruz, mira el Gólgota, donde el Señor murió. Él es la salvación, Él es la vida eterna. Cree en Él, recíbele. Hermanos, es como si hubieran dos caminos. El camino de la ley, que no salva, en la que todo el que trata de seguir allí muere, y el camino de la fe. Son dos caminos contrarios. La ley es buena, dice el mismo apóstol Pablo. La ley es justa y santa si se usa correctamente. Es incorrecto tratar de usar la ley para salvarse. Es un uso incorrecto. El uso correcto de la ley es para uno conocer a Dios, amar a Dios, honrar a Dios y ver nuestro pecado para arrepentimiento, para ser llevados a Cristo. La ley nos lleva hacia Jesucristo. Cristo tomó tu lugar. El hombre pecador está maldito por no obedecer la ley de Dios, por haber pecado contra Dios. Pero Jesús vino y murió por ti. Jesús vino y tomó tu lugar en la cruz. Dios no quiere que tú mueras, por eso envió a su Hijo. Dios no quiere que tú caigas en el infierno eterno. Por eso el Hijo de Dios recibió el juicio, el infierno. El Hijo de Dios recibió el juicio de Dios, la ira de Dios. Él es el Cordero sin pecado, que murió por nuestros pecados. Esta fue la razón. Él fue colgado, haciéndose maldición por nosotros. Amados hermanos, entonces se nos está dando la respuesta. Pablo está hablando de la fe. Pero ¿sobre quién debe estar la fe? Este es el punto. Pablo nos habla de la fe. Mucha gente dice, cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice,
cree en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. No creas que por cumplir la ley serás salvo. También eso lo enseña la palabra de Dios. Los textos que estamos leyendo aquí nos están señalando cuál es el camino correcto y cuál es el camino que no es correcto. Por lo tanto, amados hermanos, por medio de Cristo llegó la bendición, como dice el versículo 15, la bendición del Padre, la bendición del Espíritu Santo. La bendición a nuestras vidas vino por medio de Cristo. Todo lo que Cristo hizo capacitó a Abraham, bendijo a Abraham y también nos capacita a nosotros y nos bendice a nosotros. Todo el sacrificio de Cristo nos capacita, nos condiciona para recibir el don de la gracia y del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo señala una y otra vez que es por fe ¿en quién? En Cristo. Es creyendo ¿en quién? En Cristo que somos salvos. Si tú decides no creer en Cristo y ser un niño bueno, estás eligiendo el camino de la ley y la ley no salva. Si tú quieres ser un papá o una mamá buena, estás eligiendo el camino de la ley. Es por fe que somos salvos. Tú tienes que ser un buen padre, pero no creer que por eso serás salvo. Óigalo bien. Usted tiene que ser un joven obediente y responsable, pero no creas que por eso eres salvo. Todas las falsas religiones añaden a la obra de Cristo tus buenas obras, las buenas obras de otra persona, tus sacrificios, los sacrificios de otro. Y es una falacia, eso es lo que dice Pablo aquí. Es una mentira, es un error. Que Dios, hermanos, nos conceda poder aplicar esto en nuestras vidas. Que Dios nos permita entender que solamente el sacrificio de Jesucristo es lo que nos puede salvar. Y por la fe en Él, por la fe en su sacrificio es que somos salvos. Me gustaría que tú te llevaras esto en tu mente, en tu corazón. Si alguien te preguntara al salir de aquí, entonces al final, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Cómo somos salvos? Yo espero que tú puedas decir, por la fe en Jesucristo. Pero ¿y si tú eres bueno? No, por eso no somos salvos. No es por ser buenos, porque es que todos somos pecadores. Realmente no hay buenos. Solamente Dios es bueno. Queridos hermanos, descansemos en el Señor. Busquemos en oración las bendiciones que el Señor nos ha guardado. Por fe Él nos las concede. Imagínese usted que usted tiene una montaña de bendiciones y todas esas bendiciones usted las recibirá cada una por fe. Entonces, hermano, ¿en qué hay que crecer? ¿En qué? En fe. ¿En quién? En Cristo. Crezca en fe. Crezca en fe. Y espere en el Señor. Confíe en el Señor. Que Dios nos conceda, hermanos, poder crecer más y más por fe. Padre, damos gracias por tu cuidado y bondad. Damos gracias porque tú nos enseñas el camino de la salvación y nos señalas el camino de la condenación para que lo evitemos y para que corramos hacia Cristo, que por fe en Él recibimos la bendición y la esperanza. A ti sea la gloria. Bendícenos por Jesús. Amén.